bienvenidos a esta nueva modalidad de trabajo en línea. Espero que todos ustedes hayan recargado todas las pilas en estas vacaciones, ya que estaremos impartiendo sus clases de la siguiente forma. Primero deberás ingresar al video en donde te estaré explicando la parte teórica del tema y posteriormente nos estaremos reuniendo en la clase en línea en la plataforma Zoom para llevar a cabo aclaraciones de las dudas que se fueron presentando en la explicación o una serie de actividades acerca del tema tratado, en donde se tomará lista de asistencia, así como también participaciones de manera al azar. Así que pon mucha atención y no olvides realizar los productos que te mencionaré más adelante. No olvides que quien trabaja duro en silencio y deja que su éxito haga ruido es porque es una consecuencia del trabajo bien realizado. Así que, por parte del Colegio Morelos de Cuernavaca, de la sección secundaria y su servidora, la profesora Ariadna, iniciaremos con esta clase en línea, retomando la sesión anterior, transformación de un texto narrativo en una obra de teatro. Recordemos que el tipo de texto que estarán desarrollando es uno dramático, ya que elaborarán un guión teatral en donde los personajes representarán una historia hacia un público y que el aprendizaje que espero que logres es realizar una adaptación de un texto narrativo a uno dramático, utilizando las características principales de una obra de teatro. Los materiales que vamos a estar utilizando en esta clase en línea es tu cuaderno, una pluma y lápiz. Los productos son 3 muy sencillos. La asistencia a la clase en línea, la cual se estará tomando en la lista de participantes. El glosario de la lectura La rama seca, un texto que vamos a estar trabajando en este video. Y por último, el proyecto Adaptación del cuento a un texto dramático. Para iniciar, puedes observar en tu pantalla los elementos que deberás tener en cuenta al elaborar tu texto dramático, que en esta ocasión será tu guión de teatro. Recuerda que al redactarlo debes tener muy claro cuáles serán las divisiones que tendrá tu texto. O sea, los actos que son el conjunto de escenas en un mismo lugar, describiendo qué situación se estará desarrollando por los personajes. Las escenas en donde tendrá lugar la descripción de la escenografía y los diálogos que tendrá cada personaje. Recuerda utilizar nombres y ponerlos en negritas seguidos de 2 puntos. Al momento de hacer la adaptación del cuento que te compartiré en este video, no olvides mantener la historia original. Recuerda que solo la estructura se estará modificando. Los personajes. Si en el cuento menciona el número, nombre o género, si es un personaje masculino o femenino, debemos mantenerlo durante toda la historia. Así como también el espacio y el tiempo. Recuerda que el espacio es el lugar en donde se desarrolla toda la historia y el tiempo va a ser cuando se está desarrollando la situación que se trata en el cuento. Y aquí podemos ver nuevamente en tu pantalla la adaptación de un cuento a un texto dramático. Observa cómo mantiene todos los elementos que te he mencionado y cómo es que se hace la adaptación. A tu correo electrónico te envía el cuento La rama seca. Ese texto es el que se estará adaptando. Por el momento vamos a escuchar de qué trata el cuento. La rama seca. Apenas tenía 6 años y aún no la llevaba al campo. Era por el tiempo de la siega, con un calor grande, abrasador sobre los senderos. La dejaban en casa, cerrada con llave, y le decían, que seas buena, que no alborotes, y si algo te pasara, asómate a la ventana y llama a doña Clementina. Ella decía que sí con la cabeza, pero nunca le ocurría nada, y se pasaba el día sentada al borde de la ventana jugando con Pipa. Doña Clementina la veía desde el huertecillo. Sus casas estaban pegadas la una a la otra.
aunque la de doña Clementina era mucho más grande y tenía, además, un huerto con un peral y 2 ciruelos. Al otro lado del muro se abría el ventanuco, tras el cual la niña se sentaba siempre. A veces, doña Clementina levantaba los ojos de su costura y la miraba. ¿Qué haces, niña? La niña tenía la carita delgada, pálida, entre las flacas trenzas de un negro mate. Juego con Pipa, decía. Doña Clementina seguía cosiendo y no volvía a pensar en la niña. Luego, poco a poco, fue escuchando aquel raro parloteo que le llegaba de lo alto, a través de las ramas del peral. En su ventana, la pequeña de los Mediavilla se pasaba el día hablando, al parecer con alguien. ¿Con quién hablas tú? Con Pipa. Un día, por fin se enteró de quién era Pipa. La muñeca, explicó la niña. Enséñemela. La niña levantó en su mano terrosa un objeto que doña Clementina no podía ver claramente. No la veo, hija. Échemela. La niña vaciló. Pero luego, ¿me la devolverá? Claro está. La niña le echó a Pipa y doña Clementina, cuando la tuvo en sus manos, se quedó pensativa. Pipa era simplemente una ramita seca envuelta en un trozo de percal, sujeto con un cordel. Le dio la vuelta entre los dedos y miró con cierta tristeza hacia la ventana. La niña lo observaba con ojos impacientes y extendía las 2 manos. ¿Me la echa, doña Clementina? Doña Clementina se levantó de la silla y arrojó de nuevo a Pipa hacia la ventana. Pipa pasó sobre la cabeza de la niña y entró en la oscuridad de la casa. La cabeza de la niña desapareció y al cabo de un rato asomó de nuevo, embebida en su juego. Desde aquel día doña Clementina empezó a escucharla. La niña hablaba infatigablemente con Pipa. Pipa, no tengas miedo, estate quieta. Ay, Pipa, ¿cómo me miras? Cogeré un palo grande y le romperé la cabeza al lobo. No tengas miedo. Pipa, siéntate, estate quietecita. Te voy a contar. El lobo está ahora escondido en la montaña. La niña hablaba con Pipa, del lobo, del hombre mendigo con su saco lleno de gatos muertos, del horno del pan, de la comida. Cuando llegaba la hora de comer, la niña cogía el plato que su madre le dejó tapado, al arrimo de las ascuas. Lo llevaba a la ventana y comía despacito, con su cuchara de hueso. Tenía Pipa en las rodillas y la hacía participar de su comida. Abre la boca, Pipa, que pareces tonta. Ok, ese va a ser entonces el cuento que vamos a estar utilizando para hacer la adaptación. Tú lo vas a convertir en un guión de teatro. Ahora, te invito a consultar las siguientes palabras y elaborar el glosario de la lectura La rama seca. Este es uno de los productos que te estoy solicitando al inicio del video. Y las palabras las puedes observar en la pantalla. La primera es ciega, que la puedes estar buscando en internet o en algún diccionario que tengas en casa con cegar. La otra palabra es peral, ventanuco, mediavilla. Pon mucha atención en esta palabra mediavilla. Tienes que revisar nuevamente el cuento para darte cuenta ahora sí cuál podría ser su definición. Terrosa, percal y por último tiene la palabra embebida. Esta palabra te invito a que consultes el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y te dirijas a la 10ª definición. Esa es la que se presta más y se relaciona más con el contenido de la lectura que estuvimos trabajando. No olvides que al momento de hacer tu adaptación debes de utilizar actos, debes dividirlos en escenas, acotaciones. Recuerda que es lo que va a hacer cada uno de los personajes durante tu guión teatral. ¿Cuáles son los personajes? Como pudimos observar en la lectura, son 3 personajes. Espero que los hayas identificado. También las descripciones, que esto te va a permitir mucho identificarlo en la narración para ver la escenografía, para ver el espacio en donde se está desarrollando cada uno de los
acontecimientos de la historia. En la clase en línea vamos a estar platicando un poquito de ellos para ver que haya quedado claro y que lo hayas identificado al 100% para llevar a cabo tu proyecto final. Y a manera de recordatorio, me vas a estar compartiendo mi correo electrónico, que está de hecho proyectado en el video, el glosario de la ramita seca. Ese producto me lo vas a estar mandando el día de hoy, 20 de abril, hasta las 6 de la tarde. Voy a estar recibiendo los trabajos. Vas a mandarme también la adaptación del cuento La rama seca. Ese es tu proyecto final. Esa adaptación me la vas a estar entregando el jueves 23 de abril. Pon mucha atención en las fechas. De igual forma, hasta las 6 de la tarde. Como podemos observar también en la pantalla, esa va a ser la rúbrica que voy a estar utilizando para evaluarte tu adaptación del cuento a un texto dramático. Y puedes observar nuevamente la fecha de entrega, que va a ser el jueves 23 de abril. El segundo aspecto que voy a evaluarte es que la adaptación haya mantenido la idea principal del cuento, que hayas utilizado actos, que hayas utilizado escenas para dividir cada uno de los acontecimientos de la historia. Si identificaste a los 3 personajes que hicieron la historia, que participaron más bien en la historia, y utiliza los 2 puntos para señalar los diálogos. También que hayas utilizado acotaciones en la adaptación. Otro de los aspectos a evaluar es que cuides la ortografía, estar llevando a cabo digitalmente, entonces sí es muy importante que tengas mucho cuidado al hacer las correcciones pertinentes. Y por último, la adaptación va a estar escrita en una cuartilla, ¿sí? En una hoja, letra Arial, tamaño 12. Entonces, estos son los elementos que voy a estar utilizando para evaluar tu proyecto final. Por ahora, eso es todo del video del día de hoy. Cualquier duda o aclaración acerca del proyecto de más, vamos a estarlo platicando en unos momentos en la clase en línea en la plataforma Zoom. Nos vemos pronto. Hasta luego.